César, ¿qué viste vos desde el nombramiento de Bergoglio en Francisco? ¿Qué pasó en tu iglesia, tu parroquia? ¿Cómo cambió la relación con los fieles, la forma de ejercer o el catolicismo en Argentina para vos? Él abre una puerta muy grande, ¿no? Porque muchas cosas que por ahí estaban en penumbra salen más a la luz. Entonces, hay un reverdecer en la iglesia de fieles, pero sobre todo apuntando a un servicio concreto. Se hacen cada vez más visibles los hogares de Cristo, por ejemplo, ese gran trabajo que están haciendo con pibas y pibes que están sumergidos en el Paco. Se expande mucho el trabajo social, pero con una interioridad. Él decía que si el trabajo era meramente social, no tenía nada que ver con lo religioso, tenía que estar unido con una mística, con una interioridad. ¿Vos lo conociste? ¿Pudiste conocerlo? Sí, dialogar? Fue casi 20 años obispo mío y sí, me encargó canciones, qué sé yo. ¿Qué te encargó? ¿De qué canciones? Y en te el encargó? 99 me encargó una canción a las prostitutas con la mirada de Jesús, que es una mirada misericordiosa. ¿Te acordás cómo decía un párrafo? Sí, guiñando un ojo a cada auto que pasa, vestida de comercio y soledad, parada en el umbral de cada esquina, exhibe la sonrisa y el disfraz, ¿no? Él te encargó que vos hicieras una canción para, en vez de rechazar, estigmatizar o expulsar a quienes ejercían la prostitución, para incluirlas. Y sobre todo para tomar conciencia de la cantidad de chicas que estaban trayendo de Centroamérica, engañadas con que iban a trabajar, no sé, de cajeras en un supermercado, y las metían a laburar sexualmente. Entonces, cuando escribí la canción, que a él le gustó mucho, la grabé y se la dio a Alicia Barrios, que era muy amiga de él, y le dijo, si podés difundirla con periodistas amigos, porque es bueno que la gente no las vea como una mercancía, sino como seres humanos, ¿no? Eso fue en el año 99. ¿Y tuvo impacto eso? ¿Vos pasaban cosas a partir de ese tipo de intervenciones? Por ejemplo, ¿te encargo una canción? Sí, por ejemplo, yo fui a tocar a un hogar que se había abierto para donde iban ahí chicas que dejaban sus hijos mientras por ahí iban a trabajar en la prostitución. Y ahí he tenido charlas muy interesantes. Y sobre todo la canción, viste que es un disparador. Vos haces una canción y no sabés cómo llegar. No sabés qué va a pasar. Pero pasa. Y después me pedía que fuera a tocar antes de las misas que hacía en Constitución para los cartoneros, ¿no? Entonces con mi banda decíamos que éramos los teloneros de Bergoglio, ¿no? Interesado en todos los temas sociales, que me dedicara a esos temas sociales, a escribir, a componer y cantar. En un ratito vamos a volver, porque además si lo conociste y tenés anécdotas va a ser muy interesante escucharlo. Marwan, ¿estoy diciendo bien, Marwan? Sí, sí, muy bien. Bien. Él propuso un diálogo interreligioso. ¿Cómo funcionó eso? Porque esto también fue una novedad. Sí, Diego, yo diría que es tal vez uno de sus legados que a mí más me interpela como musulmán, que es incluso su libro encíclico Fratelli Tutti, que en italiano significa todos somos hermanos. Y ahí él aborda especialmente la necesidad de dialogar, sea el diálogo interreligioso o intercultural o en cualquier sentido, ¿no? Y a mí me pasó, yo soy extranjero, que llegué acá hace 8 años. ¿De dónde sos? Yo nací en Alemania y me formé como teólogo en Inglaterra. Así que hace 8 años, ahora ya casi argentinizado, pero desde el inicio sentía el amor, el orgullo que expresaban los argentinos acá. Y especialmente se destacaba su cercanía al pueblo, su humildad, su vida austera. Y en mi caso, realmente puedo dar mi propio testimonio, que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y estar con él en 3 audiencias privadas. Es realmente que yo defino de él como una gran persona, un gran líder, con esta característica de humildad, de cercanía. Que yo en ningún momento sentí una distancia, una barrera, incluso como musulmán. Por supuesto, hay diferencias teológicas, ¿sí? Pero siempre él hablaba de nosotros, mostraba su cercanía con todos y realmente ponía en práctica y respaldaba sus dichos con su propio actuar. ¿Tenían pequeños intercambios teológicos sobre cómo ven tal o cual cosa? ¿Te acordás un fragmentito de algo? En primer lugar, como yo fui a Roma la primera vez en 2022 y con la cabeza, no sé, esperaba algo súper formal, protocolar,
y a él le salió el típico argentino, como rompió todos los protocolos. Y yo esperaba una discusión, o al menos no discusión, pero un intercambio teológico. Pero él empezó, no, comentame de dónde sos, cómo te sentís en Argentina, cómo vivís en ese momento en Buenos Aires. O sea, empezamos así y pasaron 15 minutos y entró su secretario y yo en mi cabeza pensaba, ahora bueno, ya pasó el tiempo y ni tocamos nada caliente, ¿no? O picante, nada, ¿no? Y él dijo, no, vamos a continuar. Y ahí sí, tuvimos también intercambios teológicos. ¿Cuál fue uno? Dijiste picante. ¿Cuál fue uno picante? Por ejemplo, le comenté sobre la figura de Jesús, la paz sea con él, que divide las 3 religiones abrahámicas, ¿no? Hace poco incluso se celebró Pascua y, por ejemplo, en el caso del Islam, creemos en Jesús, la paz sea con él, como mensajero, como profeta, pero no como hijo de Dios, no como parte de la divinidad. Lo mismo, por ejemplo, le comenté, le regalé el Sagrado Corán y le mostré el capítulo 19, que justo se trata sobre la Virgen María, que es una persona muy destacada en el Corán, pero tampoco no es un ser divino. Y él mismo me comentó que en un país musulmán se asombró de manera positiva cuando le comentaron que una mezquita llevaba el nombre Maryam, en árabe María, y él realmente me comentó esa anécdota. Y después sí, por supuesto, hablamos en general sobre las similitudes. En otras ocasiones, por ejemplo, la beatificación de Mamá Antula, o hace poco en diciembre, Antula, cuando yo sí. también fui para presentar nuestro libro, Salam Shalom, La paz es el camino, hablábamos, el tema picante o caliente fue la guerra en el Medio Oriente. Ahora volvemos entonces. Vamos a ir a eso que vos lo señalás muy bien. Temas picantes. Jorge, diálogo interreligioso. ¿Cómo se implicó ahí el judaísmo, por lo menos desde el punto de vista de quienes lo representaron en este diálogo? Todos coincidimos en que Argentina es un país maravilloso, muchas veces conocido por malos motivos, pero los buenos motivos están anclados acá en la convivencia. Y el Papa Francisco fue un articulador de base de este diálogo interreligioso. Venía la Dayan Subte, venía a los actos por el atentado de 1994 contra el edificio de la AMIA, y siempre trabajó eternamente con las 3 religiones para trabajar sobre la convivencia. De hecho, en 2022, el Congreso Judío Mundial se reunió en Roma, dentro del Vaticano, 100 comunidades judías del mundo, porque después de Nostra Aetate, después del Concilio Vaticano II, donde se hablaba de la convivencia entre las religiones abrámicas, nosotros nos reunimos ahí para decir Kishreinu, que es nuestro vínculo. 100 comunidades judías del mundo con el Papa y después en un almuerzo kosher en el Vaticano. Todo esto lo digo porque deriva en algo que sucede en Argentina, que es la convivencia en paz. Después del 7 de octubre no pasa en otras partes del mundo. Y esto es lo que logramos en el año 2024, firmando con la comunidad musulmana, con la Asiera, con los hermanos evangélicos y con la Iglesia Católica, un protocolo de convivencia en las universidades para que no pase en Argentina lo que pasaba en Estados Unidos y en Europa. Y no pasa, no porque está escrito en ese protocolo que se firmó ante la Universidad de Buenos Aires, no pasa porque está en nuestro ADN, y ese ADN es el que transmitía Francisco. Ahí en un ratito te pregunto cómo es el protocolo, qué puede hacer un estudiante y decir qué es lo que no puede. Yo no tenía conocimiento que había llegado hasta el formato de protocolo. Jorge, ¿cómo era tu trato cuando eras jefe de gobierno con aquel Bergoglio? Porque en ese momento no era Francisco. Era el padre Jorge. Claro. Y escucho lo que estaban diciendo los amigos. Y hay una cosa que todo el mundo hoy recordó. Él no cambió cuando pasó de padre Jorge a Francisco. Llevó esas convicciones allí al Vaticano. Yo era ministro de Cultura durante la crisis del 2001, 2002. Ahí se forjó nuestro vínculo. Realmente yo tenía un enorme cariño y me distinguió y me honró con su afecto. Entonces me llamó, y en el sentido de lo que está diciendo mi tocayo, me decía, Jorge, ¿cuáles son las cosas? Tenemos que hacer algo todos juntos por esta situación. La Argentina estaba al borde del abismo. Al borde del abismo del lado de afuera, cayendo. Recordemos... ¿Qué año estás hablando? 2001 y 2002. Plena crisis.
con peligro de disolución de la sociedad, del sentido de comunidad. Dice, ¿qué cosas nos unen aquí en la ciudad? Un amante de la ciudad. Dice, la cultura y lo que decía recién Jorge. Y ser uno de los pocos lugares como país y como ciudad en el mundo donde convivimos con tanta cercanía y con tanto afecto gente, mujeres y hombres de distintas confesiones. Entonces nos estimuló a organizar una actividad por primera vez en la Argentina donde realizábamos actividades artísticas de origen de la otra confesión en la casa de uno. En la AMIA, me acuerdo que hicimos en el auditorio de la AMIA, hicimos cantos gregorianos. Me acuerdo que hicimos folclore, estaba Del Made en el Centro Islámico, con Omar Abud. Hicimos en las iglesias, hicimos klezmer. Todo ese tipo de acciones que hablan de su búsqueda permanentemente de cohesionar lo que está roto y de hacer sentir, porque lo que decía recién Federico es así, digo, él siempre concibió la acción política como misión. Entonces nos obligaba a nosotros, nos estimulaba, nos obligaba con muchísimo afecto a cumplir el sentido de misión. Estás allí para cumplir una misión. Y si te toca ser funcionario en una época de crisis, tu única preocupación es ver cómo ayudás a juntar lo que se ha roto. Marcelo, ¿era un papa, voy derecho, ¿era un papa peronista? ¿O era un peronista papa? Que no es lo mismo. Era un papa que tenía sensibilidades con el peronismo en los años 70, pero también podemos decir que en esos periodos era un papa conservador en tiempos de revolución y un papa revolucionario en tiempos de conservadurismo. Yo creo que era un papa que siempre fue un reformista, que siempre fue un estratega, y que en los años 70, cuando él lo eligen titular y provincial de los jesuitas, intentaba, es decir, había una cosa interesante porque Roma, es decir, los jesuitas, llamaban en el decreto cuarto de la congregación, llamaban directamente a la promoción de la fe y de la justicia, que en Latinoamérica ya era directamente involucrarse en la lucha armada. Por eso había mucha cercanía de algunos curas con movimientos guerrilleros que tuvieron muchísima represalia, si lo pensamos en El Salvador, etc. Y acá él de alguna manera trató de abstraer como a la compañía de Jesús e incluso preservar muchísima gente, preservar la vida. Sacar, por ejemplo, a curas que estaban con Angelelli de La Rioja y los refugió en el Colegio Máximo en San Miguel. Es decir, que él veía los tiempos. Y después, en el 2001, se convierte directamente en una voz contra el Fondo Monetario, contra los poderes, en contra de la trata de personas, como mencionaba. Entonces, ahí era un papa contra el poder concentrado y antes era un papa moderado. Entonces yo creo que él iba estudiando los tiempos, pero si vos me preguntás, bueno, sí, tenía sensibilidades comunes que puede tener el peronismo con el cristianismo, ¿no? Ahí hay una unión. Está bien. La doctrina social de la La Iglesia. doctrina social de la Iglesia. Bien. ¿Qué deja en el mundo? Es decir, ¿el papado de Francisco modifica el catolicismo? ¿Qué pensás? Yo creo que lo impulsa a otro lugar también. Por ejemplo, esto que acá compartíamos, la convivencia interreligiosa. Nosotros miramos a Argentina, pero que hay que mirar otros lugares del mundo. Sí. Y cuando se lo empieza a estudiar y todo a Francisco, ahora post-mortem, bueno, ese es un tema. El tema de la gente que muere en el mar, en el océano, porque escapan de esos lugares que son tremendos para vivir. El tema de los migrantes, ¿no? Por citar algunos. Hay toda una temática muy grande en la vida de él, y creo que acá, como decía, a mí siempre me dio mucha... con él tuvimos charlas, pero de todo tipo, y sobre todo de cosas cotidianas de la calle. Jamás me habló de la política partidaria de nada. Yo eso cuando escucho o escuchaba hablar, decía desaviondos y suicidas, ¿no? Porque digo, no. ¿Vos crees que se sobreinterpretó? Le mandó un rosario a fulana, a fulano.
¿Qué hay para vos? ¿Cómo hay que hacer esa evaluación? Claro, porque el tema es así. Donde yo veo un delincuente, por decir así, él veía un hijo o una hija de Dios. Y les mandaba algo, no para mandar un mensaje ni nada por el estilo. De hecho, el Jueves Santo, ¿de dónde fue? A la cárcel de nuevo. Sí. Y él cada vez que iba a la cárcel, ¿qué les decía a los presos? Les decía, yo también podría estar acá como ustedes. Ese es el lenguaje de él, con los presos. Entonces, la foto se la sacaba todo el mundo con él. Él tiene fotos también, pero no las publicó. Otros las publicaban y hacían marketing con él, que es distinto, pero que él haya tenido, por ahí por lo que decían, por el tema de la doctrina social de la Iglesia, y por supuesto estás más cerca de alguien que cree en la justicia social de alguien que te dice que eso no existe. Entonces, lógico que vas a estar más cerca hasta espiritualmente, pero jamás, verdaderamente lo digo, nunca me habló de la... Por eso cuando empezaron a decir que era peronista y todo eso, dije, y mirá que hablamos de cosas mucho más profundas, ¿no? ¿De qué hablaste más profundo? Y de él profundo de situaciones que se vivían cotidianamente en la calle, por ejemplo. De situaciones de algunos sacerdotes, de situaciones de adentro de la iglesia. Hay cosas que por discreción yo no voy a hablar, pero te digo, eran temas muy hondos y que compartíamos en las charlas. Y entonces, por eso creo que de esas... Por ejemplo, un día, yo le digo a él, le compuse una canción a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo. En esa época lo estaban tildando como genocida. Recordemos. Recordemos que lo acusaban de no haber hecho lo suficiente Sí, para... Estaban detenidos. No, hay un libro picante también. Bueno, cuando le dije, me dijo, ¿tenés la letra acá? Sí, cómo no. Y me dice, ¿no te parece que esta palabra estaría bueno ponerla por otra? Era un literato, era un hombre muy, muy culto. Y lo que me dijo estaba muy bien. Y después me dijo, qué bien que te acerques al dolor de esa gente. ¿Entendés? No. Eso era Jorge. ¿A vos te dolió que no viniera? A mí me alegró. Mira. Sí, para mí fue lo mejor que pudo haber hecho. No venir a Argentina. Y como decía acá el señor, que no sé el nombre. Marcelo Larraqui. Él, la verdad, era un estratega. O sea, era como el Maradona de la espiritualidad, de lo social. Él podía ver una jugada adelantada de algo, pero no se iba a adelantar por nada del mundo. Pero, ¿y cuál era la jugada de no venir? Y ponele, no, la jugada no. Él sabía que si venía, la grieta iba a ser más grande. Iban a empezar, seguramente. Mira, estuvo más cerca de los movimientos sociales que de la Acción Católica. Estuvo más cerca de los Boy Scouts que de la CGT. Somos bravos los argentinos. Por algo estamos como estamos. Entonces, creo que hoy, fallecido, hace mucho más bien a la unidad de los argentinos que estando en vida. Por ejemplo, lo que acá comentaba este hermano nuestro. ¿Quién se enteró de eso que hizo en el Vaticano? Nadie. No fue publicitario. ¿Entendés? Entonces, la estrategia de él no era hacer publicidad de lo que hacía. ¿Y qué habló de Medio Oriente con vos, Marwan? Sí, hablamos, él estaba muy preocupado y creo que no es casual. Si uno analiza su último discurso público, ahí una vez más alzó su voz en contra de cada guerra, pero en particular la guerra en Gaza. Y también siempre su preocupación para defender la santidad de la vida, la dignidad de vida y sin distinción por etnia o por religión. Y en ese sentido estaba muy triste y también muy preocupado por la guerra en Ucrania, luego la situación en el Medio Oriente, y nos alentaba también porque cuando nosotros en Argentina es cierto que estamos lejos, pero en un mundo globalizado todo te afecta. Vemos un aumento significativo a nivel global de judeofobia, de islamofobia y también de cristianofobia en sociedades no cristianas. Y él decía, y el lema de nuestra comunidad, la comunidad musulmana Ahmadía que yo represento en Argentina, es amor para todos, odio para nadie. Y él decía que es un mensaje que también necesita la sociedad argentina. Difundir el amor. Y hablamos sobre todo, y eso quiero realmente aclarar, el concepto del diálogo, porque cuando nos sentamos como cristianos, judíos o musulmanes,
no se trata de llegar a un consenso o a una religión como una mezcla, una ensalada mixta, sino que se trata de dejar atrás las diferencias y poner sobre la mesa y priorizar en las similitudes, en los valores en común, y con la mirada hacia el mismo destino. Y preservar, por supuesto, tu propia identidad, tus convicciones y tus ideas. Y eso fue el resumen de lo que conversamos, y era en el sentido de promover la paz y la santidad de la vida de todos. Bien. ¿Cómo sigue